Estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Es la serie que llevamos y este es el mes de febrero y estaremos mirando uno de los atributos más bellos que tiene Dios. Hemos visto ya en el mes de enero la humildad y hoy el tema tiene que ver y estará enfocado en las próximas semanas con la palabra misericordia. La palabra misericordia. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta expresión que se dice: mira qué bueno es. Cuando se habla de un hombre o de una mujer, mira qué bueno es o qué buena es. Nuestro lenguaje de alguna u otra manera ha minimizado y ya no se utiliza tanto como se utilizaba en muchos tiempos. Cuando miramos a Dios, hermanos, específicamente en esta parte de la Escritura, en Salmo 103, verso 8 y 9, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice Salmista 103, verso 8, 9. En el hebreo se escucha un poquito más fuerte, ¿no? Porque no sé, pero la expresión es Ba-Rahem al-Barim Riham Adonai al-Jeream. Es lo que está diciendo aquí. Y son palabras distintas a las que estamos mirando aquí. Pero aquí hay dos cosas que me causa mucha y me estremece un poquito más cuando se entiende la comprensión de estas palabras. Y reitero, nosotros decimos: mira qué bueno es o qué buena es, y muchas veces minimizamos el lenguaje, porque ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra mira qué misericordioso es? Casi nadie la utiliza ya para calificar a una persona. Ya nadie dice mira qué misericordioso es o mira cuánta misericordia tiene. No, la manera en que hemos encubierto esa palabra es mira qué bueno es, mira qué buena es ella. Y de alguna otra manera no sabemos cómo es que estamos estropeando el lenguaje y minimizando, ¿verdad?, el lenguaje a nuestras personas. Hay una película muy importante, tiene que ver con el Coliseo. ¿Quién ha visto esta película del Gladiador, hermanos? Hay algo muy interesante que pasa en la película del Gladiador, una de las mejores películas que han hecho, yo creo. Cuando gana el gladiador, gana la pelea y tiene a su gran enemigo gladiador en el suelo, literalmente con la hacha le abre parte del casco, revela su rostro y estando en el suelo está a punto de decapitarlo, lo puede degollar, o sea, puede matarlo. Y entonces voltea a ver hacia el emperador a ver qué dice el emperador, y el emperador le da la señal hacia abajo indicando mátalo. Y algo que hace este gladiador, Maximus, ¿se acuerdan de Maximus? No es Maximus Prime, es este otro Maximus, ¿ok? Algo que hace este Maximus es que toma el hacha, manos, y la avienta a la arena. O sea, desobedece al emperador. Y entonces toda la gente alrededor de la tribuna, de la arena, del Coliseo, empiezan a gritar merciful, ¿va? Merciful, ¿va? Y empiezan a gritar misericordioso. Reitero una palabra que ya no se utiliza muchas veces, la misericordia, la palabra misericordia. Yo no sé si han visto esta fotografía, no sé si se las he mostrado, es una fotografía muy importante, porque relata la historia del Salmos, capítulo 103, 8 y 9. Ven a Caleb ahí porque no se ve casi mucho Caleb. Pero esto es en el desierto del Sinaí,
Y en la parte de atrás, hermanos, es una figura de un becerro. Yo no sé si lo pueden ver ustedes bien. Tal vez no lo ven bien, pero se ve la cabeza, las orejas, los pies, el cuerpo y el otro pie. Está literalmente labrado sobre el muro. Y se cree que ese es el lugar donde se sacrificó al becerro de oro. Y en la extensión del becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, es donde se puede mirar por primera vez esta idea general de la palabra misericordia, ahí precisamente en el Sinaí, precisamente desde el Sinaí. Si tú ves la historia del becerro de oro, miras que los judíos, los israelitas, cometen una de las más grandes faltas que se puedan cometer después de que Jehová los había sacado de Egipto. Es tanto el poder que dice la Escritura que la ira de Dios, Éxodo capítulo 32, versículo 10, la ira de Dios estaba a punto de desglosarse, de mostrarse, de ejecutarse sobre el pueblo de Israel. Fue tanto lo que Dios sintió que estaba a punto de destruirlos, dice la palabra de Dios. Dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, Jehová se había enojado mucho de ellos. Y luego, esta es una petición que hacen muchos los judíos en sus oraciones, especialmente cuando mencionan el Salmo 103, verso 8 y 9, que le llaman el Shelosh Eresh Bidot, que significa la misericordia que mostraste a nuestros padres. La misericordia que mostraste a nuestros padres, porque lo que hace Moisés, recuerdan el recuento en el capítulo 32, en el verso 13, Moisés tiene la plática con Jehová, y para que Jehová no desate su ira sobre el pueblo, le dice Moisés a Jehová, recuerda, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, de tus siervos, recuerda lo que les prometiste a ellos, y basado en lo que les prometiste a ellos, no hagas que tu ira caiga sobre nosotros. Y cuando el salmista David está hablando en Salmo 103, verso 8 y 9, que dice acerca de misericordioso y clemente es Jehová, en el contexto habla de esto que había sucedido aquí. Ellos le llaman a esto, hermanos, los 13 atributos de la misericordia. ¿Ok? Los 13 atributos de la misericordia. Reitero, Salmos 86, 15 también menciona misericordioso y clemente. Salmo 103, 8 y 9 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y esta palabra misericordioso, hermanos, es una palabra muy, muy distinta, muy difícil de entender, porque una de las cosas que sucede, hermanos, es que primero dice misericordioso y clemente es Jehová, y luego dice con gran misericordia, y dices tú, como que no hace sentido que repita otra vez misericordia, porque en el sentido literario está cometiendo un error. Lo que pasa es que no utiliza las mismas palabras, ese es el problema que tenemos. Pero cuando vemos la palabra misericordia y clemente, hermanos, lo que significa misericordia y clemente, la mejor manera de entenderlo es lo que significa para ellos, de dónde viene la raíz y cómo es que se desglosa de la raíz. ¿Ok? La palabra misericordioso viene de la palabra rahem, del hebreo rahem, o cuando dices rahem abba albanim, significa realmente misericordioso y clemente, pero esta primera palabra misericordioso de rahem viene de la palabra rahem, del rehem, que significa vientre o matriz. ¿Ok? Las que tienen sus bebés por primera vez, Bárbara, ¿quién tiene bebés por primera vez? ¿Nada más Bárbara? ¿Cuántos tuvieron? ¿Tuvieron muchos bebés apenas? ¿Bárbara es la única que tuvo por primera vez? Ok. Este sentimiento que tienes tú es un sentimiento muy intrínseco, porque lo que fue desarrollándote en tu matriz, a eso se le llama rehem. ¿Ok? Entonces, va a pasar el tiempo y esa raíz, esa misericordia, ese amor, cuando tú ves ahorita a Samuel, aunque tú te enojes, aunque estés desvelada, aunque pase lo que pase, o sea, tienes misericordia de él porque pues como que te acuerdas de cuando tú te metes, es pequeño, es inocente, le pasas todo, aunque haga desastres.
Pero tu sentimiento se va a desarrollar de alguna u otra manera y va a llegar el momento en que le vas a gritar. No sé si lo has hecho todavía, tal vez sí. Y va a llegar el momento que le vas a gritar, que te vas a desesperar, que vas a llorar y que te vas a arrepentir. Va a haber momentos que te desesperas tanto que no sabes qué hacer con el niño. Pero la palabra misericordia viene de la raíz vientre. De ahí viene la idea de te amo entrañablemente, como si estuvieras en mis entrañas, o como si te hubiese tenido yo en mis entrañas. Es el amor compasivo o el profundo amor que una madre tiene para su hijo. Y luego viene la idea de la palabra clemente, de la palabra banim, que significa favor. O sea, tú tienes favor para con Samuel, que no es el mismo favor que tienes para con Vivi o con Lucas. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron en ti. Por lo tanto, no vas a ser tan clemente con ellos como eres tan clemente con Samuel. ¿Quién me ha entendido esa idea? Yo le digo a mi esposa, yo me siento mal, me quiero confesar. Me siento mal. Y dice, ¿por qué? ¿No te sientas mal? Y me está diciendo, a ver, apenas, es que me siento mal, güey. ¿Por qué te sientes mal, Ricardo? Digo, mira, lo que pasa es que cuando Caleb estaba pequeño, o sea, era algo distinto. Y ahora que veo otros bebés, como que no siento eso. Y dice, no, es normal. Es normal, dice. No te sientas mal. Digo, porque yo me acuerdo cuando Caleb estaba chiquito, me gustaba cargarlo, me gustaba gritarle, hacerle cariños desde muy lejos. Y ahora no sé, o sea, dice, no, pero es que eso es normal, Ricardo, eso es normal, eso pasa con tus hijos. ¿Están todos de acuerdo que cuando hay una relación con un hijo, el favor o la clemencia es mucha mayor que cuando no hay esa relación, hermanos? ¿Están todos de acuerdo que uno es más misericordioso con aquel que ya estableció una relación que en aquel que no ha establecido una relación? Por ejemplo, si tú tienes una relación con un bebé y él llora, tendrás a ser más misericordioso y clemente que si otro bebé llora, con el cual no has establecido una relación. Levanten la mano, ¿quién me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? Esa es la idea de Rahem y Banim. Y luego viene esto que les decía yo. Misericordioso y clemente es Jehová, es lento para la ira y grande en misericordia. Y esta idea, lento para la ira, hermanos, me causó mucha conmoción, porque cuando tú empleas el hebreo le puedes entender mucho mejor qué significa la idea de lento para la ira. Les voy a dar un secreto a los niños. Levanten los niños que me están poniendo atención. No porque van a tener que... Les voy a dar un secreto en este momento. Escuchen, es un secreto muy hermoso. Hay veces tu mamá se va a enojar muchísimo. O tu papá tal vez se va a enojar mucho. Se va a desesperar y te va a querer gritar. Levanten la mano los niños que alguna vez han gritado. No se preocupen, nos vamos a hablar a ti, que así siempre es todo. ¿Okay? Pues, ciertamente, cuando ustedes eran pequeñitos, bebés que habían nacido, su mamá no se iba a poner de esa manera, no les iba a gritar de esa manera, no iba a hacer eso, ¿verdad? Porque estabas chiquita, bueno, o sea, no eres chiquita, pero porque estabas más chiquita, eras pequeñita. No va a gritar ese sentimiento que tiene Bárbara con Samuel. ¿Cómo le va a gritar a alguien tan pequeñito? Se va a sentir más gana. Gritándole a un pequeñito, pero se te va a pasar, mira. Levanta nomás que está algo, se te va a pasar. Y entonces vas a hacer enojar a tu madre una vez, y tu madre se va a llenar de ira y se va a venir sobre ti y va a querer de alguna otra manera ¿qué? Pecar. Muy bien, pecar. Gracias por ayudarme. No nos despartes enfrente de todo. Y va a querer pegar de alguna otra manera. Bueno, los hebreos tenían la expresión erech o erech apayim, que se traduce como lento para la ira, pero que realmente lo que significa literalmente erech apayim, hermano, significa una persona que tiene una nariz grande, muy larga. Y tú dices, o sea, cuando uno se enoja es una expresión así. ¿Ah, sí? Algunas hacen más feo, ¿verdad? Tal vez la mano cuando se enoja y dices, oye, ¿qué pasó? Tal vez el van a ir con ay, normalmente es tranquila. Hacen la nariz así. Y lo que hacen niños es que esta expresión significa larga nariz, pero se emplea mejor de la manera, es una nariz tan larga, tan grande, que te va a ayudar a respirar mucho, mucho mejor.
Es una expresión hebrea que habla de alguien que es muy paciente y que se tarda para enojarse. Cuando estás muy enojado y tu mamá o tu papá esté muy enojado y venga sobre ti con el cinturón, con la chancla, con el cable de la plancha o con un vaso, con lo que sea, Jonathan, ¿ok? O con la metralleta, la K-47, ¿qué vas a hacer? Tienes que voltearla y no le vas a decir, mamá, una nariz muy larga, porque no te va a entender. Porque la idea de nariz muy larga indica una persona que puede que respirar. Yo tengo una nariz muy pequeña, tengo la nariz de mi madre, Toño tiene la nariz de mi padre, entonces por eso es más difícil que seamos pacientes. Pero hay algunos de ustedes que tienen la nariz muy grande, no voy a decir quién, que puede respirar mucho mejor, hermanos. Y en ese respirar se encuentra la expresión, hermanos, una nariz larga, que sean los judíos. Cuando estés muy enojado, cuando te vayan a pegar, ten una nariz muy larga. En este caso, para que puedas respirar. Y mientras uno respiras, empieza a ¿qué? A calmar. Cuando tu papá o mamá esté muy molesto, muy enojado, venga sobre ti, dile, misericordia. Misericordia. O más fácil, ven Raquel al Maní, Ricam, Adonai Gerea. Es lo que tienes que decirle. O en pocas palabras, cuando se enoja alguien, le va a decir papá o mamá, misericordia. Porque misericordia es literalmente esa idea de lento para la ira. Dice una persona que respira, tiene una lista que puede respirar y se puede, por lo tanto, calmar para no desplegar su ira sobre aquellos sobre que nos iban a desplegar. Eso es lo que significa la palabra. Se traduce tardo para la ira. Pero me gusta mucho más la expresión hebrea, ¿no lo creen? Cuando uno se entiende mejor, se puede imaginar a uno a Dios que está a punto de golpearnos, que está a punto de matarnos, que está a punto de destruirnos, y antes de hacerlo, Dios empieza a respirar, aunque no tiene nariz. Y Dios es un Dios que tiene una nariz muy larga, un Dios que es lento para la ira, un Dios que respira, porque si no respirase, hermanos, nos destruyes. Lento para la ira es lo que significa la expresión. Por eso cuando dice el Salmo 103:8, dice misericordioso, ¿verdad? Rahem, y clemente, ¿verdad? Baim, la idea de favor, es Jehová. O sea, Jehová nos ama porque aunque no tuvo vientre, nos tuvo en su vientre. Aunque no tuvo matriz, nos tuvo en su matriz. Una cosa es nacer de la matriz, otra cosa es nacer del corazón. Nosotros nacimos del corazón en el pensamiento de Dios, porque Dios no tiene matriz, pero Dios tiene un gran corazón, y en su pensamiento, cuando nos hizo a nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros, Dios nos ama de tal manera porque nos tuvo en su corazón, nos diseñó en su corazón, nos empleó en su corazón, y cuando nos ve como pequeños bebés que acabamos de nacer. Y Dios tiene favor con nosotros, o es clemente, lo que se traduce clemente en español, porque ya ha establecido una relación con cada uno de nosotros. Pero luego viene la ira, y es lento para la ira porque cometemos muchos errores. Levanta la mano, ¿quién comete muchos errores, hermanos? Cometemos muchos errores con Dios. Y necesitamos que Dios tenga la nariz muy larga, ¿no lo creen? Y vamos, que Dios ha tenido la nariz muy larga para nosotros, hermanos, que ha sido lento para la ira. Y cuando nos ha podido golpear, respira. Y respira muy profundamente. Pero luego viene la expresión, hermanos. ¿Y grande en qué? En misericordia. Y esto, hermanos, ya hay un problema literario. Si Dios es misericordioso, ¿por qué tiene grande en misericordia? O sea, es como que es, o sea, ¿qué está diciendo Dios? El problema literario se encuentra en la palabra, hermanos. Porque la palabra no se utiliza rahem como misericordia, se utiliza en la parte de grande en misericordia, se utiliza la palabra gesed, que se traduce como grande misericordia, la palabra gesed. ¿Por qué lo va a repetir? Su significado es distinto, y su significado quiere decir amor, gran amor, lleno de amor, lo cual implica devoción e implica lealtad. Dios nos tiene no solamente, hermanos,
misericordia, Dios sobre todas las cosas nos tiene Gesed. Dios nos tiene mucho, mucho amor, hermanos. Tanto amor nos tiene Dios, que por eso Dios es leal a nosotros. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar su esencia como un Dios lleno de Gesed. Así que esa palabra Gesed es lo que significa grande en misericordia. Entonces lo que está diciendo Dios realmente es: Jehová está lleno de compasión, de favor y de gracia, quien respira profundamente por largo tiempo y es pleno de amor y misericordia como desde que estábamos en la matriz. Cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, nos está viendo de esa manera. Por eso, Pablo, un hebreo, un fariseo, quien hablaba muy bien hebreo, la manera que nos trata de explicar en la carta de Efesios de esta manera, dice: pero Dios que es rico en misericordia, o sea, Dios que es Gesed, Dios que tiene Gesed para con nosotros. No solamente es misericordioso, Él es rico en misericordia. La idea es Gesed, hermanos. Dios que tiene un gran amor, un lleno de amor, una amplitud de amor. Dice, por su gran amor, esas dos palabras, dice Pablo, ¿cómo le hago cuando estoy escribiendo en griego? Pues vaya, diría nada más Gesed. Pero acá tengo que decirles que es rico en misericordia, que tiene un gran amor. Dios tiene un gran amor, no solamente amor. No puedes minimizar el amor de Dios porque Él tiene un gran amor. ¿No está dando con más? Y ese gran amor es Gesed, con que nos amó. Y el concepto integral, hermanos, de la palabra Gesed, de la misericordia, Gesed se traduce a veces como misericordia, como con grande misericordia, como vemos en Salmo 103. Tiene que ver con la manera en que Dios lidia con nosotros. Cuando Dios está lidiando con nosotros, hermanos, la manera en que Él lidia con nosotros es que nos ve como Bárbara ve a Samuel. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Nos ve como que acabamos de nacer de Él. Porque si hemos creído en el Evangelio y hemos sido bautizados, hemos nacido en Él. Él nos engendró a nosotros, dice Juan. Y cuando Dios nos ve, nos muestra desde ese momento alguien que tiene misericordia, alguien que muestra misericordia, y alguien que va a hacer constantemente eso para con sus hijos, porque de Él nacimos, de Él somos, y hacia Él vamos. Nosotros decimos simplemente, ¡qué bueno es Él! Pero no utilizamos la palabra, mira, qué misericordioso es este hermano. Y la deberíamos usar más seguido. Por eso, niños, cuando su mamá o su papá se llene de mucho coraje, de mucha, y para que no le digan que le crezca la nariz, díganle, misericordia. Misericordia, mamá. Guarda la metralleta, mamá. Misericordia. Alan, escucha. Misericordia. Porque como Dios es misericordioso, hermanos, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Es uno de los más bellos atributos que tiene Dios, hermanos. Gesed. Es uno de los más bellos atributos que tiene Dios, hermanos. Gesed. Esa misericordia que Dios tiene con nosotros, ese Gesed que Dios tiene con nosotros, ese amor que Dios nos tiene, ese gran amor que Dios nos tiene, hermanos, se desglosa de la relación intrínseca que Dios ya tiene con nosotros. Que Dios ya tiene con nosotros. Por eso cuando Dios va a dañar, hermanos, Dios se llena de misericordia, por eso respira profundamente. Nosotros nos desesperamos con aquellos que no son nuestros niños. No respiramos profundamente porque no son nuestros niños. Mucho menos los adultos, que no son nuestros niños, que no tienen nada que ver con ellos. Y nos desesperamos constantemente. Para que me entiendas, la idea de misericordia se emplea de la manera en que yo o tú somos misericordiosos para aquellos con los cuales ya tenemos una relación. ¿Ok? Tú le tienes misericordia con quien ya tienes una relación, con quien ya... Si es tu hijo, vas a ser más misericordioso. Hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque nació de ti, no tienes opción. Y por lo tanto, te das cuenta que el resto de la gente no tiene la misma misericordia para con él, porque primero, no tienen una relación establecida con él. De ahí viene la idea de la palabra misericordia. Tú eres misericordioso con tu esposa, con tu esposo, porque ya tienes una relación con él. Con tu hijo, con tu hija, porque ya tienes una relación con él. Con tu hermano, tu hermana, ya tienes una relación con él. O con un conocido, tal vez.
Pero cuando la persona es extraña, no le tienes misericordia, porque no hay relación con él. Eso es muy normal. Entre más fuerte está la relación, más entrañable será la misericordia. Cuando hay una persona que no tiene misericordia, es una persona amargada porque no tiene una relación con nadie. Por eso no tiene misericordia. Pero cuando vemos a Dios, hermanos, Dios tiene una misericordia muy grande con su pueblo. Dios tiene un gesed muy profundo para con su pueblo. Y si viéramos Romanos 5, versículo 8, lo entendemos ahora mucho mejor. Cuando dice Pablo en Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, puede ser que alguien osara morir por el bueno. Nosotros no meteríamos las manos por un extraño. Nosotros no moriríamos por un extraño. Por lo tanto, nosotros no mostramos misericordia para con los extraños, porque no hay una relación con ellos. Es más, ¿quién moriría por uno que es bueno? Dice Pablo. Tal vez nadie. Pero la relación cambia. ¿Quién no moriría por sus hijos, hermanos? Ya empieza a cambiar la relación. ¿Quién no daría su vida por su esposa o su esposo? Depende, ¿no? Algunos dirán, no, que se vaya. Pero como cristianos la mayoría diríamos, yo doy mi vida por mi esposo o mi esposa. ¿Están de acuerdo, hermanos? No hay mayor más grande que este que uno dé su vida por sus hermanos o sus amigos, dice Jesús. ¿Por qué estás dispuesto a dar un riñón, a dar a una persona que ya conoces porque lo conoces? Pero ¿por qué no das con una que no conoces? En eso se establece, hermanos, el principio de la palabra amor y misericordia. O sea, mas Dios muestra su amor, su gesed, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por qué? Por nosotros. O sea, porque gesed es el más bello atributo que Dios tiene. Es una relación total que Dios ya tiene con nosotros. Por eso, literalmente nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esa misericordia de Dios para comportarnos así como Él se comporta con los demás. En la iglesia no deberíamos ser más misericordiosos con nuestros hijos, con nuestros familiares o con quien tenemos una relación más estrecha, sino que tenemos que aprender a ser misericordiosos con todos, aunque entre nosotros nos veamos como extraños, porque así es como Dios lo hace. ¿Ok? En pocas palabras, parece que Dios no tiene final en cuanto a su misericordia. Ello no indica que después de las rebeliones de Israel, ellos no sintieran como que la ausencia de gesed estuviera ahí, hermanos. Y lo puedes leer en Lamentaciones 2.2, Lamentaciones 2.bien, Zacarías 1.12, donde parece que a Dios se le acabó la misericordia y castigó fuertemente al pueblo. Donde se entiende el balance de misericordia, hermanos. Después de que Dios ha respirado profundamente y una persona no ha querido entender, Dios entonces juzga, Dios entonces castiga, Dios entonces condena. Pero gesed, hermanos, es más, cuando vemos a Israel, la misericordia es el inicio y el fundamento de los mandamientos y del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es gesed, hermanos, el fundamento de ello. ¿Sabes por qué Dios lo soportó tanto tiempo en el desierto? Por gesed. Pero ¿sabes por qué murieron? Por gesed. ¿Y sabes por qué entraron a tierra prometida? Por gesed. O sea, la misericordia de Dios no terminó, su misericordia estuvo ahí, fue firme, hermanos, pero es porque ya había establecido un pacto con ellos. Y cuando hay pacto, hermanos, la misericordia abunda mucho, mucho más que cuando no hay pacto. El fundamento de un pacto es misericordia. Sin misericordia no se puede emplear. Por eso, como esposos,
nosotros tendemos a ser más misericordiosos con el cónyuge. A veces los demás hermanos ya no la aguantan o lo aguantan. Y dices tú, yo no puedo entender cómo ese hermano o hermana todavía esté con el hermano, si no lo aguanta nadie. Pues es que tiene misericordia del cónyuge. Es misericordia lo que hace que mantenga su pacto, aunque a veces la persona sea difícil de tener una relación. Y cuando vemos nosotros, cuando vemos a Israel, o sea, Dios los saca de la esclavitud, misericordia. Dios resiste la rebelión y la resistencia, misericordia. Y Dios los dirige, Dios provee, Dios los bendice con su presencia, porque Dios tenía misericordia. Dios tenía gesed con su pueblo, hermanos. Dios tiene gesed, y ese gesed, esa misericordia, es lo que hace que sea el fundamento del pacto. Sin misericordia no se puede seguir adelante, hermanos. Tú y yo entramos al pacto, hermanos, por misericordia con Jesús. No fue por obras, para que nadie se gloríe. A Dios le dolió su creación. A Dios le doliste tú. Y cuando tú naciste y creciste e hiciste por tu rebelión y por tu resistencia y por tus pecados enojar a Dios, y Dios se enojó mucho, se llenó de ira, Dios empezó a respirar profundamente. Y a pesar que merecíamos que nos golpeara Dios tenía una nariz muy larga y respiró de tal manera que no hizo caer su ira sobre nosotros, sino que sintió ese dolor, porque se acordó que cuando nos creó, que cuando nos formó, que cuando nacimos éramos bebés. Y aquellas que tienen bebés, los bebés van a crecer, van a llegar a la juventud, les van a desesperar. Ojalá tengan un poco de gesed para con ellos, un poco de misericordia para con ellos. Porque ¿quién cree que Jesús es nuestro maestro, hermanos? Tenemos que aprender a tener un poco más de gesed para con la gente. Fíjate que cuando María, hermanos, en el Magnificat, en el himno, en Lucas capítulo 1, es interesante cuando María desglosa, hermanos, la idea de misericordia. Se encuentra en Lucas capítulo 1, en su cántico, en el cántico de María, en el Magnificat, que se le llama. Se encuentra constantemente la idea de gesed, del amor que Dios nos tiene, que la misericordia que Dios nos tiene a nosotros. ¿Okay? En Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, dijo María. Versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Versículo 54, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Versículo 58, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Versículo 32, gesed, misericordia. Y versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. Lo que Dios está haciendo es gesed, 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 gesed. Dios se pudo haber enojado, pero Dios tuvo mucha, mucha misericordia. Lo mismo lo dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 15. 10:15 y 9:15, perdón, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 9:23 también dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. 11:31 dice así la palabra de Dios, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, a ellos también alcancen misericordia. Y lo mismo Romanos 15:9,
que continúa hablando de Gesed. 15:9 dice así la palabra de Dios. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, ¿por qué? Por su misericordia. O sea, los judíos habían nacido del vientre de Dios, para que me entiendas, no los gentiles. Y Dios sintió de los gentiles como si hubieran nacido de su vientre. Es lo que está diciendo. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios, ¿por qué? Por su misericordia. Imagínate, ¿tú qué siente alguien cuando tú muestras Gesed sobre alguien que no nació de tu vientre? Al mismo nivel que lo haces con quien nació de tu vientre. ¿Qué pensará esa persona? Cuando sabe que lo que merece de ti es ira, que lo que merece de ti es golpes, que lo que merece de ti es enojo, sin embargo, decides darle Gesed. ¿Qué sentirá esa persona? ¿Qué pasará por la mente de esa persona? Como dijo Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado ¿qué? Porque no se les hace extraño, hermanos, que Adonai, que Jehová, viera solamente por los israelitas por más de 3,000 años en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde quedaron nuestros antepasados? ¿Por qué no los egipcios? ¿Y por qué no los griegos? ¿Por qué no los romanos? ¿Y por qué no los aztecas? ¿Y por qué no los mayas? ¿Y por qué no los incas? ¿No se les hace como preferencia? Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia. O sea, Dios hizo esto. Te voy a amar como si hubieras nacido de mí, pero ahora en misericordia estableceremos un pacto. Tienes que nacer de mí para que mi misericordia abunde en ti. Porque yo soy rico en misericordia, dijo Dios. O sea, Dios tiene tanto Gesed para todos, que dice, así como el gentil nunca tuvo entrada a través de Moisés, ahora lo tendrá a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su Gesed. Porque si no tuviéramos Gesed, hermanos, de parte de Dios, ¿dónde estaríamos? Y ya como cristianos, si Dios no respirara profundamente, hermanos, ¿dónde estaríamos? Por eso cuando pasa algo en una familia, la familia trata de ocultarlo de la iglesia. Porque los demás no van a respirar tan profundamente como ellos. Sin saber que no es de la iglesia, sino de Dios a quien tienes que clamar misericordia. Porque es la ira de Dios, no la ira de la iglesia la que cae sobre una persona. Pero si clamas a Dios misericordia, es posible que la encuentres. Pero no se puede encontrar si no hay un pacto. Y no se puede encontrar si no hay una relación. Y Jesús es quien establece la relación entre los hombres y Dios. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Para que en Él, quien está lleno de gracia, de verdad, encontremos toda la misericordia, todo el Gesed de amor, para que no seamos castigados en el día final. Qué hermoso, hermanos, encontrar la misericordia en Dios, ¿no lo creen? Pues el día de hoy, Dios te está llamando y te está invitando por si quisieras recibir su misericordia. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno. Gracias a Dios por su Gesed. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas
por sendas de luz. Por tu gracia, Señor,